¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Julio Patán, la mayor de las bienvenidas aquí a nombre de Leo Zuckerman, que como saben es el jefe en este espacio. Bueno, hoy junto con Ana Laura Magaloni, con Sabino Bastidas, con Luis de la Calle, vamos a concluir el debate del tema de la semana, ¿no? La designación de los 4 nuevos consejeros del INE, el Instituto Nacional Electoral. Bueno, después, miren qué maravilla, vamos a platicar con Leila Guerriero, que trae el libro nuevo, Teoría de la Gravedad. Es una de las grandes cronistas en lengua española y en cualquier lengua hoy en día, una de las grandes periodistas narrativas, periodistas testimoniales. Platicaremos con ella. Terminamos con otro libro, este de Valeria Matos, novela Nahui Olin, La Loca Perfecta, sobre este personaje, bueno, complejísimo de nuestro siglo XX. Quédense aquí en Foro TV, esto es la hora de opinar, me voy a la silla y arrancamos. Buenas noches nuevamente. Terminamos hoy nuestro tema, les decía, nuestro tema de la semana, la designación de los 4 nuevos consejeros del INE, el Instituto Nacional Electoral. Estos 4 consejeros, recordémoslo rápidamente, son Norma Irene de la Cruz, Carla Astrid Humphrey, José Martín Fernando Faz y Uckib Espadas. Bueno, pues ellos rindieron protesta para ocupar el cargo desde el 27 de julio de este año, por supuesto, hasta el 26 de julio de 2029. Bueno, desde el lunes van a estar integrados a los trabajos para el proceso electoral federal de 2020-21, que como saben empieza el 6 de septiembre. Bueno, para platicar, debatir, discutir, desglosar cómo fue este proceso, saludo desde luego a distancia, sana distancia, a los habituales, a los dueños de la mesa de los jueves, Ana Laura Magaloni, Sabino Bastidas, Luis de la Calle. ¿Cómo están los tres? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Empiezo contigo, Ana Laura, si te parece bien. Platicábamos ayer en esta misma mesa sobre este tema, creo que da de muchísimo. Había un consenso en torno al optimismo por los resultados obtenidos. ¿Lo compartes? Yo creo que ha sido un proceso ejemplar. Ejemplar en muchas cosas, digo, pudo haber salido muy bien y lo último fue una recta final compleja, pero sí quiero decir desde el inicio, ¿no? O sea, la forma en la que se eligió el comité técnico, la forma en la que trabajamos, empezamos con 390 candidatos, se nos cruzó la pandemia, revisar esa cantidad de papeles, esa cantidad de expedientes, ponernos de acuerdo, establecer una metodología que la Jucopo pudiera validar. Y sí tengo que decir, Julio, que para mí fue súper interesante que de verdad nadie se metió en el proceso interno de deliberación de la Comisión Técnica, no hubo interferencia de ningún partido político y las decisiones que tomamos las tomamos prácticamente por unanimidad. Y eso creo que es el resultado de mucho trabajo, de haber dejado a expertos evaluar a los candidatos y crear las listas. El incidente final a mí me parece una decepción por parte y un berrinche por parte de John Ackerman. Lo viví de cerca, oí cuántas mentiras dijo y sí me quedo preocupada de cómo en el ala más radical de Morena y del PT y ese sector, pues ya no importa la evidencia, las pruebas, los argumentos, lo que digas. O sea, ya es simplemente poder decir lo que sea y amenazar todo este proceso, dejando al país prácticamente sin la posibilidad de que esos árbitros fueran consensados. Afortunadamente, el presidente, Morena, los partidos de oposición impidieron que eso fuera posible y creo que son muy buenas noticias para el país. Sí hubo momentos duros esta semana, tengo que decirlo, pero creo que el resultado final es un resultado con el que yo me quedo absolutamente satisfecha y también me quedo muy contenta de los 4 consejeros que eligieron. A mí me tocó evaluarlos y sí me queda claro que
lanzaron algunos de los mejores perfiles que tenía las quintetas que enviamos por parte del Consejo Técnico. Así es que creo que va a ser un buen árbitro, que es un nuevo órgano, que tiene nuevos perfiles allá adentro y que no fue un proceso ni de cuates ni de cuotas. Y eso sí lo puedo avalar directamente. Entonces me siento muy contenta y muy satisfecha. ¿Y tú, Luis, contento, satisfecho, optimista? Sabino. Mira, Julio, yo creo que también comparto el optimismo y creo que se logró algo muy importante. Creo que la reflexión de fondo es que hay que apostarle finalmente a las instituciones, que las instituciones que vamos construyendo a lo largo del tiempo a veces pueden ser imperfectas, farragosas, barrocas, incluso esta idea de tener este comité técnico del que formó parte Ana Laura Magaloni, que hizo un trabajo espléndido, está en la Constitución. Nuestro artículo 41 tiene a este comité técnico y tiene el procedimiento del comité técnico, que es una especie de el INE para elegir a los consejeros del INE. O sea, tenemos un sistema electoral que en el proceso de desconfianza ha ido generando una serie de candados, de mecanismos, de procedimientos, de colegiación, de elección escalonada, que al final es más fuerte que las tentaciones autoritarias, que los protagonismos, que las coyunturas. Yo recuerdo hace algunos años cuántos meses nos quedamos sin consejeros y no se ponían de acuerdo los partidos políticos y a raíz de eso otra capa geológica más de reformas a nuestra Constitución y a nuestro sistema electoral, y le pusimos este procedimiento y creo que funcionó de maravilla porque estuvieron los incentivos alineados, logramos consejeros que además tendrán los incentivos para hacer bien las cosas, porque va su prestigio en ello. Se escogieron personas con criterios que resisten un análisis. No fue una negociación solamente de partidos políticos, intervino la sociedad civil. Los 7 integrantes del comité jugaron su papel. Creo que las instituciones funcionan y al final creo que es una elección para todos, empezando para el presidente López Obrador. Cuando apuesta por la institucionalidad, cuando apuesta por los cauces institucionales, cuando reforma, cuando hace las cosas de manera gradual, consensos, acuerdos, cuando participan distintos grupos de la sociedad, las cosas le salen muy bien. Esto le salió muy bien. ¿Quién es el que necesita al INE más fuerte en los próximos meses y años? Andrés Manuel López Obrador. Porque una de sus premisas, y hoy lo reiteró, es que no haya un fraude electoral en la elección presidencial del 24 y que no haya fraude electoral en esta elección intermedia. Y como esa es su bandera, es su emblema, hoy lo dijo de manera, es un asunto personal, no lo va a lograr de manera personal, lo tiene que lograr de manera institucional. Y esa es una gran noticia para los mexicanos. La experiencia hay que potenciarla para el presidente y decirle al presidente, cuando va por las instituciones, cuando se mueven las instituciones y cuando las reforma, agrega su aportación a un proceso que no es individual. El INE es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, aunque tiene 100 defectos que aquí hemos criticado. Es caro, es obeso, tiene 100 cosas que no deberían estar ahí. De acuerdo, pero lo afortunado de este proceso es que la institución cuidó a la institución. La institucionalidad cuidó la institucionalidad. Y eso es algo que debemos potenciar en otros momentos y en otras batallas. Y todo funcionó. Como dice Ana Laura, funcionó la sociedad civil, funcionaron los integrantes del comité, funcionaron los medios de comunicación, funcionaron las ONGs, funcionaron las redes sociales, funcionaron los partidos políticos. Y un berrinche y un grupo de diputados que se molestaron al final y que parecía que podían descarrilar el proceso, no lo lograron. También hay que reconocer el papel y el trabajo de Porfirio Muñoz Ledo con esa declaración tan tronante que llamó la atención, y el papel de Mario Delgado, que sin duda creo que fue clave en este proceso de respeto a este comité técnico. Luis, ahora sí, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Coincides? ¿Estás optimista también? Bueno, yo creo que es una buena decisión en el sentido que se respetó el proceso y se tienen 4 nuevos consejeros que representan a los ciudadanos en el INE y por eso debemos todos felicitarnos.
Felicitar, por supuesto, a Ana Laura por la labor que realizó en el comité de selección, y qué bueno que los diputados al final del día se pusieron de acuerdo. Es una buena noticia para México, es una buena noticia para nuestra democracia. La elección el año que entra es una elección de una enorme importancia por su tamaño, por la coyuntura en la que estamos viviendo, y tener un árbitro que sea objetivo y que pueda organizar una elección que los ciudadanos consideren limpia, pues es a lo que estamos todos obligados, y todos los funcionarios públicos y los que participan en la política están obligados a respetar esas reglas. Entonces, qué bueno que se hizo. Ojalá lleguemos a tener un momento en que los ciudadanos no tengamos que preocuparnos por el INE. En la mayoría de los países democráticos nadie sabe quién dirige el Instituto Electoral, porque hay una normalidad democrática, y México estamos transitando hacia ello, y este es un paso importante en esa dirección. Ana Laura, vuelvo contigo. A ver, hubo un pronto en este proceso que, digamos, metió muchísimo ruido en un proceso que por lo demás había sido armónico, consensuado, dialogado y todo lo que hemos comentado. Bueno, fue una minoría, fue absolutamente contenida institucionalmente, digamos, incluso por gente de su propio partido y etcétera, y sin embargo metieron ruido. ¿No debemos temer arremetidas de este tipo en adelante? Mira, ese grupo existe y a mí me parece que nunca hay que subestimarlo. Es muy radical y tiene unas ideas metidas, aunque no estén basadas en evidencia. ¿Dónde nació el problema? El problema es que cuando haces un proceso donde es una convocatoria abierta, que eso era lo que tenía este proceso, y se puede inscribir cualquier persona que se sienta que tiene las capacidades y la trayectoria para ser consejero o consejera del INE, en ese momento cambian muchísimo los perfiles de quienes van a ser consejeros. Les apuesto que la lista de 20 eran muchas personas que no conocíamos. Y estoy segura, porque a mí me resultó en el proceso de entrevistas, que estas personas que salieron, pues tampoco yo las conocía. O sea, conocía a Carla Humphrey, que era la más visible, la más conocida, la más pública, pero a los otros tres los conocí en el proceso. Entonces, frente a esa idea de un INE más anónima, ¿y de dónde vienen estas personas? Vienen principalmente del servicio civil de carrera de las instituciones electorales del país. ¿Qué es esto? Proceso de designación, una forma de culminar el servicio civil de carrera del INE. Es más impersonal, es menos protagonista, son personas mucho más técnicas que políticas y quizás en esa institución que, como dice Luis, esperemos que lleguemos a algunos años en donde no nos sea tan relevante y ya tengamos confianza que esa maquinaria logra ordenar el proceso electoral de forma efectiva sin que tengamos que estar tan pendientes de posibles fraudes, utilización de recursos, los tiempos del todo esto que nos pasa en México con el proceso electoral. Eso fue el origen del enojo. O sea, el origen del enojo es que Ackerman pensaba que la lista que mandaríamos iba a ser una refundación del INE, cuando no estaba ni diseñado el proceso, ni los candidatos compitiendo, ni nadie que interfiriera más que los criterios técnicos del comité, ¿no? Entonces, ese fue el origen, con una cosa que ellos pensaban que tenía que suceder sin que el proceso estuviera diseñado para eso que ellos venían argumentando. Y en mi opinión, el berrinche de Ackerman, lo que es doloroso es que puede descalificar, puede decir mentiras, puede decir cosas que no sucedieron y no hay forma de que en eso entre la razón y los argumentos. Y a mí eso sí me asusta. Me asusta un movimiento radical que no aporta evidencia y que no aporta razones y que cree que más bien hay una razón histórica que justifica cualquier cosa, pero lo que yo observo es más enojo y resentimiento que un proyecto político que pueda volar, digamos, que realmente nos pueda convocar a todos. Porque en la pluralidad democrática nos exige las razones, la evidencia, los argumentos, las pruebas, y no la descalificación total de cosas que no sucedieron.
que eso es a mí lo que me parecía increíble, increíble. Yo nunca esperé que se la compraran de esta forma. Y sí se la compraron y sí estuvo en riesgo el proceso. Lo tengo que decir. Y se la debemos. Mario Delgado ha desempeñado un papel increíble. El presidente de la República también. Al final, la votación son 399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. El resto son diputados ausentes que se distribuyen más o menos proporcionalmente igual por de partidos. O sea, sí acabó contando los demócratas, los que creen que esto era un tema de gobernabilidad esencial en México y no sucumbieron frente a la tentación del desorden, la anulación del proceso, la insaculación en la Corte. Todos los escenarios eran muy malos para México y en ese sentido a mí sí me tuvo muy preocupada todo lo que sucedió esta semana. Sabino, ¿compartes la preocupación? Mira, yo creo que hay que recordar y además apreciar lo difícil que ha sido, no solamente en México, sino en todo el mundo, que ciertos grupos de la izquierda transiten por la vía democrática. Existen y han existido a lo largo de la historia, tú lo conoces muy bien, las izquierdas más revolucionarias, más radicales, que no creen en la democracia y son antisistémicas. Y aquí lo que hay que apreciar es que un abanico muy amplio de formas de expresión de la izquierda, que es muy interesante analizar, llegaron al poder con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Pero dentro del movimiento de López Obrador, esos grupos distintos de izquierda tienen visiones distintas de la democracia. Y creo que en este proceso se ponen en evidencia los liderazgos, los bloques, las personas que están por esa visión, frente a otras visiones que son una izquierda mucho más moderna, socialdemócrata, prudente, que le está apostando a la democracia. Y de lo que se trata una democracia es de tratar de llevar a los no demócratas hacia la democracia y tratar de evidenciar la deslealtad democrática, de mostrarle a la sociedad, a los votantes, quiénes son aquellas personas que usan la democracia, abusan de la democracia y aspiran a ella solamente para lograr otro tipo de fines. Y eso va mejorando el sistema, y eso es natural de la democracia. A mí no me asusta que existan, y menos me asusta que existan de manera sistémica, y que estén sentados en el Congreso, y que tengan representación, y que estén debatiendo con otra izquierda que no cree en eso, y con otra izquierda que se le puso enfrente a esa izquierda, que debatieron internamente, y que se generó una decisión afortunada. Creo que el debate, en términos del análisis de los grupos de la izquierda mexicana histórica, el debate fue de lo más enriquecedor. Ver a la izquierda democrática reconviniendo y poniéndolos en orden, y sobre todo, ver que el liderazgo del presidente y el liderazgo de Mario Delgado logró esa votación, es una espléndida noticia. Estamos viendo la democracia funcionando como democracia. Y hay que recordarle a la izquierda que ese INE, ese IFE, ese proceso, ese aparato que no lo hizo nadie porque es una obra colectiva que data desde los años 90 y que no tiene autor en un partido o en un grupo, esa obra colectiva logró que llegara la izquierda al poder de manera pacífica. Y eso es algo que hay que apreciarle a las democracias. Las democracias se consolidan en ese momento. Ya estamos en la letra chiquita de la consolidación democrática, de un proceso de transición que nos ha tomado muchos años y que vale la pena preservar. Y para eso hay que convencer a los actores, no suponerlos tercos, testarudos, intransitables, sino discutir ideas. Yo sé que hay radicales en el proceso, yo sé que hay gente más intolerante, algunos hay que regañarlos, como lo hizo Porfirio, pero yo le apuesto a que al final la democracia es un proceso pedagógico. Y lo que vimos con esta elección, en la que coincido con la felicitación de Luis, pero donde hay que felicitar también a todos esos actores que defendieron al INE, que lo acompañaron, y a los propios participantes, porque ver la declaración incluso de Aparicio y de otros diciendo respeto el resultado, acompaño las reglas, eso es democracia y hay que felicitarlos y de cuando en cuando reconocernos, porque somos muy críticos de nuestra propia democracia y cuando lo hacemos bien o cuando algo funciona, pues también hay que darnos palmaditas en la espalda para seguir adelante con el proceso. Lo que pasó con la izquierda creo que es algo
para analizar, pero afortunado que se esté dando por causas institucionales, y hay que seguir el debate con ellos, y hay que discutir muy fuerte y que sean votados en el 21, con B chica y con B grande. Luis. Bueno, yo creo que la izquierda efectivamente ha tenido grupos que no comparten el compromiso con la democracia plenamente, pero no tienen el monopolio. También hemos tenido movimientos antidemocráticos en la derecha, en el centro, en México. De hecho, muchos partidos políticos muy importantes en la historia de México, pues no tienen una trayectoria democrática de la que se pueda presumir mucho. La democracia se ha venido construyendo, como decía Sabino, de una manera con la participación ciudadana y muchas veces con los partidos políticos y la gente en el gobierno participando de una manera renuente. Hoy en día en México tenemos una consolidación de la democracia que inició probablemente en 1997 con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal y la pérdida del PRI de la Cámara de Diputados ese año. Después, obviamente, con la elección del presidente Fox y en 2018 con la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ya tenemos una serie de cambios de partidos en el gobierno de una manera pacífica. Y el hecho de que después del triunfo del presidente López Obrador en 2018, con esos números y con la mayoría en las dos cámaras, mayoría que puede ser o no cuestionada por cómo se asignaron los pluris al final del día en la Cámara de Diputados, pero digamos, con esa mayoría se estén respetando las formas democráticas, es muy importante para el país. Yo creo que el presidente lo dijo hoy en la mañana y hay que tomar sus palabras en serio. Él sufrió fraudes electorales, se lo piensa. Yo creo, comparto con él que fue sujeto a estrategias y tácticas electorales no necesariamente democráticas, y por lo tanto debe ser un defensor de la democracia. Ahora, defender la democracia implica no solamente construir instituciones, sino aceptar los resultados de la democracia. Y los resultados de la democracia pueden implicar, en ciertas ocasiones, perder. Entonces vamos a ver, cuando tengamos elecciones, si los políticos se han democratizado más y en la noche de elección se aceptan resultados en lugar de lo que siempre se hace en México, que es disputarlos en las cortes o en las calles porque cuando no les gusta el resultado y deslegitimar las instituciones. Entonces, la gran prueba va a ser que el funcionamiento del INE sea anónimo y que los partidos políticos en una campaña electoral, el día de la elección, acepten los resultados de los ciudadanos, que son los que al final del día deben mandar en un país democrático. Decías, Ana Laura, que estabas también optimista por las personas que fueron elegidas finalmente. Creo que es buen momento para hablar un poquito de esas personas. Se nos ha olvidado, digamos, desmenuzar sus trayectorias un poquito, ¿no? Tal vez por lo turbulento que fue este proceso al final. ¿Qué nos dices? Mira, ¿cómo se llama? Norma de la Cruz. Sí. La entrevista destacaba, me parecía muy interesante toda su trayectoria de peacekeeper fuera de México, en países como África y en distintos países de América Latina. Ponía énfasis en cosas dichas de otra manera, que son súper importantes. Los procesos, la regularidad de las estructuras burocráticas, la forma en la que las elecciones se blindan como desde ras de tierra, desde conocer bien las estructuras burocráticas y procesales, y me parecía que tenía un lenguaje joven, una actitud como fresca, como meterle, y una trayectoria que venía de otro lado y que su punto de vista podía ser interesante para el INE. Carla Humphrey me parece que tiene una experiencia amplia, o sea, tiene muchos años en el mundo electoral, me parece muy inteligente y muy articulada. Sus respuestas fueron no solamente acertadas en términos de contenido, pero también en términos como de eso que se requiere de alguien del INE, entender bien que no hay una solución correcta y que hay que agarrar y hay que entender con precisión
con claridad, respondía las preguntas que se le hacían directamente, ¿no? Y me gustó su desempeño. También a mí me encantó desde el origen la entrevista con Espadas. Me parecía que era una persona que tenía una larguísima trayectoria en pro de la democratización del país, que ya era un hombre más maduro en términos de sus respuestas, con una serenidad que me parecía muy acertada y un balance y un equilibrio emocional que a mí me resultaba particularmente atractivo. Y a mí de la lista era de mis candidatos predilectos y sin duda Faz Mora. Pues una de las grandes cosas es en San Luis Potosí se ha enfrentado a los Gallardo, digamos, tiene esa ética más de gente de derechos humanos que viene de enfrentarse al mundo de los Gallardos, que no es cualquier cosa, es crimen organizado, y entonces también me parecía que era una persona particularmente de principios, digamos. Esas recuerdo hoy, que son mis impresiones, pero tengo muchas más anotaciones en mi cuaderno, pero pues eran demasiados candidatos como para poderme acordar de cada uno de ellos con más detalle, pero sí recuerdo que después de entrevistar a 60, la entrevista de los 4 que quedaron, sí la recuerdo. Y eso quiere decir que dejan una impresión en los que estábamos ahí. Y también recuerdo que después de que se iban los candidatos, había consenso respecto de lo que observábamos. Y era muy interesante que los candidatos que nos gustaban a todos. Digamos, luego había diferencias en énfasis, pero la idea de que no estamos observando un mundo cada uno con una opinión, sí entendemos que hay algo de lo que se necesita de la expertise y de la inteligencia y de la capacidad argumentativa y de la claridad de pensamiento, que era lo que nos tocaba a nosotros evaluar, y que políticos y la Cámara de Diputados tendrían que evaluar si eran transitables políticamente, a quién le ofrecían garantías, quién tenía resquemor de ellos, y me parece que muy rápido llegaron al acuerdo, porque estamos hablando de personas que, lo repito, me parecen más técnicas que políticas, que le han dedicado más su vida a entender el derecho electoral y la forma de organizar elecciones en México, con todo lo que nos ha costado trabajo, que temas partidistas o de militancias políticas que los hubieran hecho inviables. Calificamos desde muy el inicio su relación con los partidos políticos y se descartaron en la primera fase candidatos que sí tenían una relación mucho más directa con los partidos políticos. Seguramente hay cosas perfeccionables en lo que hicimos, pero la brújula sí estuvo, me parece, en el lugar correcto. Nosotros evaluábamos las características técnicas de los candidatos y los partidos políticos tenían que evaluar pues la confiabilidad de ellos, digamos, en cuanto a lo que espera cada uno ver en el INE. Pero yo creo que se logró y me siento muy orgullosa del trabajo que hizo el comité y del trabajo que hizo la Cámara de Diputados. Gracias. Sabino, una conclusión antes de irnos. Mira, tenemos que acceder a la normalización y a que las personas se conviertan en algo secundario frente a las instituciones. Creo que en el INE se nos olvida que nadie puede todo en el INE. El INE tiene tal forma de operación, tal colegiación, transparencia, participación de grupos, que el INE, la verdad de las cosas es que ha soportado malos consejeros y lo han potenciado y lo han vestido muy buenos consejeros. Pero debemos apostar, creo que la elección es apostar por la vida institucional y por la vía institucional, que ese es el camino que nos va a permitir consolidar la democracia. Y si logramos que el presidente entienda lo virtuoso de las instituciones por encima de los personalismos, y si todos lo entendemos y confiamos más en ellas, creo que al final esto será exitoso. El diseño institucional del INE mismo, el hecho de que estas personas trascienden a López Obrador, van a estar ahí hasta el 29, verán la disputa política de finales del próximo sexenio, eso ya es virtuoso, genera los incentivos para que ellos cuiden su prestigio, y eso es lo que fortalece al final la vida institucional y democrática
Lo que hay que entender es que los protagonistas de la democracia deben ser los ciudadanos y cada vez más los burócratas electorales y los políticos deben estar al servicio de esa representación. Si lo logramos, tendremos una democracia. Gracias, Sabino. Luis, te toca rematar la faena. Bueno, yo creo que hay que felicitar a los nuevos consejeros. Deben tener nuestro apoyo de los ciudadanos, tienen una enorme responsabilidad y los vamos a acabar juzgando. Yo no tengo el placer de conocerlos como si lo tuvo Ana Laura. Los vamos a acabar conociendo a través de sus votos y sus razonamientos en el pleno del INE. Y es a través de ellos que nos van a representar y que van a convertirse ellos sí en los garantes del proceso democrático. Y ojalá tengamos una democracia muy vibrante en el país, porque no vamos a convertirnos en un país moderno si no somos demócratas. Y debemos de ser demócratas todos, los mexicanos que votamos, los mexicanos que organizan las elecciones y nuestros representantes para llevarlas a cabo. Entonces, felicidades a los consejeros y desearles el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Ana Laura, Sabino, Luis, les mando un abrazo. Gracias. Buenas noches. Bueno, vámonos a pausa, volvemos con Leila Guerriero para hablar de su nuevo libro, Teoría de la Gravedad. Esta no se la deben perder, estamos en La Hora de Opinar, ahí venimos.